Digno es el Cordero. Alabanza y honor. Digno eres tú, Señor. Amén. Gracias y paz. Gracias y paz. Gracias y paz. Que el Señor les bendiga. Bueno, vamos a seguir hoy. Espérenme un momento. Vamos a buscar ya, así nos ayuda. Estudiando el libro de Génesis. Capítulo 26. Y bueno, puse Isaac en Gerar. Quizás no vamos a ver todo lo de Isaac en Gerar, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Así que bueno, entre los tres, como siempre, vamos a estar haciendo este estudio, así que les animamos a todos a seguir, o bueno, a los que puedan ver después. Y bueno, y también los animo a contactarse con nosotros, ¿cierto? Si tienen algún pedido de oración, si quieren hacer alguna pregunta. Tenemos un hermano de Perú que a veces nos manda preguntas, hermano Santos. Amén. Si en algún momento escucha, lo saludamos. Que él se conecta por Facebook. Así que bueno, nos pueden mandar sus preguntas. Y bueno, si se quieren también reunir, acá en estas reuniones están todos invitados, si no tienen dónde congregarse, en fin. Así que bueno, vamos a empezar. Nuestro hermano Omar nos va a dirigir, pero lo hacemos como siempre entre los tres. Bueno, bienvenidos. Gracias y paz. Sí, como dijo Caro, estamos en el capítulo 26 de Génesis. Nosotros tratamos de seguir el libro de Génesis capítulo por capítulo. Así que algún día vamos a llegar por Apocalipsis al final. Si Dios quiere, vamos a llegar. Si Dios quiere. Ya va a venir Jesús. Ya. Sí, puedo decirlo. Sí. Vamos a leer del 1 al 5. Caro, si podés leer vos del 1 al 5. ¿Verdad que ya estoy media? Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra, todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Bueno, entonces aquí vemos cómo hay cosas que por ahí las vamos a pasar más rápido porque ya se van repitiendo un poco. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hubo hambre en la tierra, pero dice del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. También Abraham, hubo un tiempo, Abraham fue el papá de Isaac, entonces Abraham un tiempo atrás también hubo hambre y él descendió a Egipto para residir ahí porque no había agua, no había comida, entonces él estuvo ahí y Dios le permitió que esté ahí, ¿no es cierto? Ahora y su hijo Isaac pasa lo mismo, hay hambre, ahí seguramente había sequía, cuando hay sequía no hay pasto, no, esos eran ganaderos, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde se fue Isaac? A Gerar. Gerar quedaba cerca de lo que es Jerusalén hoy, ¿no es cierto? Era la tierra de los filisteos, que estaba muy pegada ahí a Jerusalén, a donde después quedaron establecidos los judíos, ¿no? Quedaba cerca de ahí, muy cerca. Entonces, él se fue ahí y el Señor aprobó, porque él dice que el Señor se le apareció y le dijo: no descienda a Egipto, no, sino quédate ahí, en este lugar, reside en este lugar, y él le promete que él va a estar con él. El 3, te bendeciré, por la promesa que le había hecho a su padre Abraham.
multiplicaré tu descendencia, y en su descendencia iban a ser benditas todas las naciones. ¿Por medio de quién? Claro. ¿Por medio de quién iban a ser benditas todas las naciones? De Abraham, La simiente, ¿quién iba a ser? la simiente Sí, y Isaac. Isaac, pero Jesús Sí. iba a ser un descendiente de Abraham, y en él van a ser claro, benditas sí. todas las naciones, todas las naciones. Claro. Qué importante que es esto, ¿no? Que en Jesús, que fue un descendiente de Abraham también, iban a ser benditas todas las naciones. Claro. ¿Y por qué? Porque Abraham me obedeció. Me obedeció, dice mi versión. O dice, prestó atención a mi voz, guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Bueno, entonces acá vemos lo que está pasando, ¿no? Que hubo una situación y yo lo que puedo encontrar, si ustedes pueden encontrar algo también, lo dicen, cómo Isaac estaba en sintonía con Dios y Dios se le apareció y se le manifestó y le habló, dijo, no vayas a Egipto, anda a esta región, Gerar. Y que él, eso es lo que veo, ¿no? La relación que tenía con él. Y otra cosa que resalto es que Dios iba a estar con él porque Abraham, su padre, fue un hombre obediente, guardó las ordenanzas, mandamientos, estatutos. Todavía no estaba el Pentateuco, no estaban las leyes que dio después Moisés, que dio Dios por a través de Moisés, ¿no? Pero él fue un hombre obediente. Tuvo sus cositas, como nos decimos nosotros. Pero en general fue un padre de la fe, como figura en hebreo. Entonces, por eso es importante lo que me veo yo es amar al Señor, ¿no? Amarle, obedecerle, como hizo Abraham. ¿Alguno de ustedes quiere aportar algo de este trozo? Pregunta acá. Él dice, se fue a Abimelech, rey de los filisteos. Sí. Y bueno, ahí se le apareció Dios y le dice, no desciendas a Egipto. Los filisteos estaban... Más arriba estaban, no estaban ahí en Egipto. Ah. Egipto estaba más abajo de Jerusalén, mucho más abajo, y los filisteos casi pegados, ahí al lado del mar. Entonces él al final fue ahí, claro, de Abimelech. Claro, que sí. O sea, él le dijo que como que se quedara ahí, en esa tierra. En esa tierra, sí. Está. Claro. Claro, porque Egipto era un país grande, que estaba el río Nilo y todo. Claro. Seguramente había comida ahí, pero Dios le dijo, no, quédate acá, no vayas. Yo te voy a sostener. Claro, que no se vaya a Egipto, ¿no? Por algo le dijo, ¿no? Que no se vaya allá. Dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Bueno, ahí vemos, ¿cierto? La fidelidad de Dios. Amén. Ahora ya estamos hablando de el hijo de Abraham, ¿cierto? Como Abraham fue fiel, ahora él y Isaac sigue también, porque vamos a decir la verdad, o sea, él también estaba en comunión con Dios, porque si no, seguía, ¿cierto? Pero acá lo nombra Abraham, ¿no? Porque Abraham, él guardó su precepto, entonces también Dios le iba a acompañar, ¿cierto? A Isaac, ¿no? Entonces vemos la fidelidad y como la obediencia, ¿no? Trae bendición, ¿no? Amén. Porque Abraham fue obediente y entonces ahora sus hijos, todos sus descendientes, vamos a ir viendo que también gozan de esa bendición, ¿no? Amén. No sé, Tomás, si querés decir algo de estos versículos. Sí, interesante que se menciona a Abimelech otra vez. No sabemos si sea el mismo que el que se enamoró de Sara aquella vez. Porque llama Abimelech y también está en Gerar. Entonces está en el mismo lugar y el mismo nombre. Así que puede ser que ha sido el mismo, pero seguro estaba ya muy, muy viejo, muy anciano. No sabemos realmente si era el mismo, pero vemos que también pasará lo mismo en esta ocasión. Lo veremos más adelante. Y me llama la atención que como creo que esta es la primera vez que Dios le habla directamente a Isaac
en la Sí. Biblia, que es muy interesante, que le hace el mismo pacto que Abraham. Lo mismo que le dijo a Abraham, se lo dice a él, porque Dios no cambia, siempre está igual. Y la otra parte, mira, llama la atención el que dijo eso, que ¿por qué voy a hacer el pacto con Abraham? Porque él guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. Parece que Dios le daba leyes, estatutos, preceptos, y quizás no la escribió Abraham, o no se registraron, pero él tenía sus leyes. Quizás no podía comer sangre, quizás también le dijo que no sacrificara personas. Todo eso quizás se lo dijo en ese momento. Así que vemos que desde siempre Dios le ha gustado que obedezcan su palabra, su ley, que no fue que lo eligió arbitrariamente, sino porque había algo en Abraham que hizo que Dios lo eligiera. Así que es muy interesante esta parte. Sí, Tomás, acá me dice acá Abimelech, 1804 a.C., y me lleva acá en la concordancia, dice rey de Gerar, reprueba a Abraham, y lleva Génesis 22, 21, versos 21 y 22 y verso 32. A ver, vamos a buscar un poquito para recordar. O sea que aparentemente es el mismo, porque es como que me lleva ahí. A ver, vamos a buscar 22. Y dijo Abraham de Sara, su mujer es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Adelante, tengo un comentario. Más adelante. Bueno. Y el verso 21. A ver. 20. No. 20, 21. No puede ser. De Génesis. No. Debe ser 21, verso 22. No sé por qué me pone acá. Génesis 22. 21, 22 y 32. Del mismo 20, pero no, 20 no tiene tantos versículos. Está mal. No tiene. Bueno, ya está. Yo no quería, para que no avancemos en este tema, yo quería avanzar, perdón que tengo una rompera. Yo tengo subtítulo, estamos en el 26.6. 26.6 dice, mi subtítulo dice Isaac engaña a Abimelech. ¿Ustedes cómo tienen? No tienen nada. No tenemos nada. No tiene subtítulo, ¿no? Yo tengo un subtítulo acá, Isaac engaña a Abimelech, empieza hablando del versículo 6. Yo busqué algo sobre Abimelech. Yo busqué, por eso no quería que se adelanten tanto. En el Salmo 34, si buscamos, no se vayan de acá, el 34, si querés leer Tomás, el subtítulo que dice ahí, si lo tiene, como dice tu Biblia, Salmo 34, y lee el subtítulo y lo que está escrito en chiquito. Ok. Salmo 34. Dice la protección divina, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Bueno, ¿qué pasó? David pasaron muchos años, y qué casualidad, acá había el mismo Abimelech. No era el mismo Abimelech, era otro Abimelech. ¿Entiendes? Porque pasaron muchos años. Y acá otro Abimelech. Y después vamos a seguir buscando. Jueces 8:31, a ver si puedo buscar, pero Jueces 8:31. Bueno, pero ahí en Génesis puede ser que sea el mismo. No, déjame hablar. Claro, no. Qué mujer, así me contradecí, claro. 8:31. También su concubina, que estaba en Siquén, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Acá Gedeón dice que el versículo 30 tuvo 70 hijos. Miren, que fueron sus descendientes directos. Tuvo muchas mujeres. Y el 31, una concubina de un hijo le puso por nombre Abimelech. Bueno, yo lo que encontré
estudiando un poco en el diccionario, y que Abimelech es muy posible que sea como un sobrenombre. Es como un sobrenombre, como un nombre que se usaba. Es como, por ejemplo, no sé, ahora que está de moda el nombre Omar, no, porque Omar es el nombre de viejo, pero se ponen de moda los nombres y bueno, y la gente los usa. Aparentemente se usaba, igual que se acuerdan los reyes, que por ejemplo moría un rey y se llamaba el mismo nombre que el padre, ¿no es cierto? Los sucesores. Entonces, yo me inclino a pensar que no es el mismo Abimelech que estuvo con Abraham. Primero, que no es el mismo porque ya acá aclara el versículo 26:1 que hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. O sea, se repitió el episodio de hambre, pero no, para mí no era la misma persona, era otro. Pero podemos disentir, no digo que no. Viendo que este Abimelech se repite en otros lugares de ese nombre, yo creo que me inclino a pensar que era un sobrenombre, era un nombre que se volvía a usar. Si ustedes quieren, seguimos buscando, indagando, pero eso Claro, es lo que yo pero encontré. ese que yo leí de Génesis 20 Sí, decía sí, que era de Gerar y acá también es Gerar. también Por es eso, Gerar. bueno, Por como eso que sí, eso te da a pensar que acá por ahí sí, puede ser. A lo sí, mejor, sí, lo otro que vos viste de David, eso debe ser otro, ¿cierto? claro, Porque ya hay mucho tiempo. ¿Mm? sí, sí. Recordemos que en ese tiempo vivía mucho, vivía mucho las personas. Entonces, puede ser que en este caso sea el Puede mismo ser. porque es de Gerar. Por eso acá la concordancia me lleva a eso, ¿no? Claro, el tema es, bueno, ahora vamos a seguir leyendo. Uh-huh. Podemos seguir leyendo, Tomás, podés leer del 6 al 11, del 26. Amén. Voy a usar la versión internacional para que estén atentos a sus versiones a ver qué cambia. Dice del 6 al 11, ¿verdad? Sí, Isaac se quedó en Gerar, y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Algún tiempo después, mientras Abimelech, el rey de los filisteos, miraba por una ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Entonces mandó llamar a Isaac y le dijo: ¿con que ella es tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pensé que por causa de ella podría matarme, contestó Isaac. ¿Por qué nos hiciste eso?, le explicó Abimelech. Alguno de nosotros podría haberse acostado con tu esposa y tú nos habrías hecho a todos culpables de este pecado. Por eso Abimelech envió esta orden a todo el pueblo: si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte. Hasta ahí. amén. Bueno, entonces acá pasó algo similar cuando Abraham hizo lo mismo con Sara, ¿no? Con Sara. Sí. Pasó algo parecido. Uh-huh. Pero yo creo que es otra persona, pero bueno, no vamos a poner a discutir esto. Pero yo creo que lo importante es que Isaac cometió el mismo error que Abraham. Abraham también pasó, ya lo estudiamos cuando leímos el capítulo que habla sobre el capítulo 20, que también, o sea, Abraham dijo una media verdad. Sara era su hermana, pero en realidad era su media hermana. ¿Se acuerdan? Que era del mismo padre, pero distinta madre. Entonces era una hermanastra. No era hermana de papá y mamá. Entonces vemos que acá, y también Abraham era linda Sara, y él tuvo miedo que lo maten, y acá pasó lo mismo. Y yo veo que acá se repite el patrón de su papá, Abraham, del temor.
El temor. El temor, tengo un versículo como leímos el domingo, que si Dios quiere que leímos, que estudiamos. Proverbios 29, yo lo busco, Proverbios 29, 25, dice: el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Entonces tuvo temor y lo descubrieron. Las mentiras se descubren, ¿no es cierto? Acá sí mintió él porque el padre dijo una media verdad. Abraham era la media hermana, pero acá no era la hermana de él. Entonces vemos que aunque Isaac era el hijo de la promesa, tenía comunión con Dios, pero pecó en esto, en no confiar, ¿no es cierto? Porque dijimos acá, el que confía en el Señor estará seguro. Y dice que el versículo 8, sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, o sea que enseguida la podría haber matado a él si tomaban la mujer de él, ¿no? Pero pasó largo tiempo, y entonces podía haber estado tranquilo sin mentir. Pero bueno, lo descubrieron y yo veo también el temor que tenía la gente, porque dice que alguien se podía haber acostado, dice el versículo 10, con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. O sea que sobre el matrimonio había algo bien firme, bien sólido, ¿no? Que vos no podías tomar a la mujer casada de otro hombre, no podías tomarla. Y ve cómo ellos respetaban eso, a pesar de que no eran de la promesa, no estaban fuera del pueblo de Israel, y ellos eran temerosos de eso. Y después hasta ordenó que nadie toque a su mujer porque morirá. O sea que acá dio más testimonio más Abimelech que Isaac en su comportamiento, ¿no? Entonces, no mintamos, digamos la verdad. Sí. Pero, porque yo me confundo a veces con Jacob, sí, que son los hijos de Isaac. Pero Rebeca, un poco era familiar. Sí, era familiar, claro que claro, sí. Pero no era medio hermano, no, pero era como un familiar. No era, creo que, si no me equivoco, era hija de... Era como prima, me parece, si no me equivoco. Habría que buscarlo, ¿viste? Sí, pero tenían un parentesco. Tenían parentesco. Porque, sí, claro que sí. Porque Abraham, ¿te acuerdas? Sí. Mandó a buscar de su parentela esposa para Isaac, sí, ¿cierto? Porque no quería que ¿no? Sí. Está. Pero no era la hermana. Nada que ver, ¿no? Una cosa es la hermana y otra cosa es la prima. Claro, sí. En el caso de Abraham era una media verdad. Media hermana era así. Era media hermana. Bueno, Tomás, ¿querés decir algo de esto? Sí, muy interesante esta parte de la historia. Yo no recordaba que se parecía más a la de Abraham, pero veo que es diferente. Porque Abimelech nunca dice que se enamoró de ella, sino que era muy hermosa y él tuvo el miedo de que alguien la tomara, pero no era Abimelech. Nunca dice que era Abimelech. Entonces eso me da a pensar que tal vez sí era el mismo Abimelech, que estaba más viejo y ya no estaba en eso, de estar buscando a sus mujeres. Porque no dice que fue él que se fijó en ella, sino que era hermosa y él tuvo miedo de eso. Y vimos otra vez como esto de la hermosura puede causar cosas. Aprovecho para decir que pueden ver el video de la hermosura que tenemos en el canal de YouTube. Hasta hicimos un video de eso. Y hizo que él mintiera, dijera mentiras, Isaac. Entonces él falló en esa parte. Pero no hay que condenarlo por eso, porque estaba en un pueblo extranjero, estaba solo, como bien dice. Entonces tampoco hay que ser tan severo con él, con Isaac, que todos podemos fallar y caer en eso. A veces puede ser una mentira por miedo, para salvar tu vida. Entonces hay que tener eso en cuenta. Pero
al final parece que Abimelech tenía cierto respeto porque cuando lo vio que la acarició, de una vez lo llamó y lo reprendió. Como que parece como que fue Dios que lo usó a Abimelech para reprenderlo y decirle, ¿para qué dices esa mentira? Tú sabes que se puede dar el caso que pueden tomarla por mujer a tu esposa por la mentira que tú has dicho. Entonces, también parece que Abimelech tenía un respeto a Isaac porque tenía dinero, tenía posesiones y era un extranjero que estaba ahí. Entonces, como que había ese respeto y qué bueno que Abimelech lo descubrió y se lo dijo y lo reprendió y después lo protegió. O sea, cuánta virtud tenía ese rey Abimelech que lo reprendió y no lo botó de allá, como pasó en Egipto, que a Abraham lo sacaron de Egipto cuando dijo la mentira. Pero no, lo dejó ahí y lo protegió. El que lo toque, a él o a su mujer, lo será condenado a muerte. Así que es muy admirable este rey Abimelech lo que hizo ahí. Eso es lo que tengo que comentar, hermanos. Amén. Claro, sí, ahora que vos decís es verdad, porque Abimelech, en el caso de Abraham, él había la tomó a Sara como mujer. Claro. En este caso él simplemente como que descubrió eso, claro. ¿No? O sea, hay como un parecido a la situación, obviamente, por el tema de la mentira, que Abraham mintió y acá Isaac también miente, ¿no? Por ese lado, y esta situación de Abimelech que pareciera que fuera el mismo, ¿no? Con Abraham, ¿no? Pero sí, bueno, vemos que acá te muestra también que él siendo un rey que no conocía a Dios, ¿no? Había, ¿cierto? Temor. Un temor de a hacer algo, ¿no? Entonces vemos que también eso está en el ser humano, ¿cierto? Que aunque no conozca la ley, aunque no conozca la ley de Dios, aunque no tenga relación con Dios, hay algo, ¿no? En el ser humano que le dice que esto está bien y que esto está mal, Y lo vemos eso en las personas continuamente, ¿no? Que hay lo que se llama la conciencia, ¿no? De que nos muestra. Que obviamente esa conciencia, la persona que no tiene a Cristo está como ya cauterizada, ¿no? Y que como que hay cosas que por ahí sí todavía le muestra y otras cosas ya no, es como que lo toman, ¿cierto? Como que no normal, porque ya está, ¿no? Por este mundo, ¿no? Que va, ¿cómo se dice? La conciencia cauterizada, ¿no? Pero siempre hay algo, ¿cierto? En la persona que te demuestra, ¿no? De que esto es bueno y de que esto no. Porque ¿de dónde ellos sacaron? ¿Por qué tenían eso, no? No puedes pensar, porque si no ellos no tenían una ley ni una relación con Dios, es más, en ese lugar dice, ¿cómo es? Rey de los filisteos. Sabemos que los filisteos tenían sus dioses. Sus dioses. Así que bueno. Yo quería decir algo más cortito para seguir otro tramo. Que acá también, muy posible que Isaac también, uno puede pensar que copió el mal ejemplo de su padre. Que también nosotros, como si somos padres, tenemos que dar buen ejemplo a los hijos. Porque nuestros hijos pueden cometer los mismos errores que nosotros, los mismos pecados. Porque Abraham mintió en Egipto con respecto a Sara. Abraham mintió acá con Abimelech también. Segunda vez. Y ahora su hijo, Isaac, comete lo mismo, ¿no es cierto? O sea que los padres, ojo, mirar, ver cómo estamos, qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos y también a los que nos rodean. Bueno, vamos a seguir entonces con el 12 en adelante. Si quieren lo leo yo. Del 12 en adelante, vamos a leer este párrafo. Bendición de Dios sobre Isaac, tengo yo, el subtítulo. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Miren qué grande, ¿eh? Había hambre ya, pero Dios le dijo que se quede ahí, y miren lo que cosechó, 100 por 1.
Y el hombre se enriqueció, o sea, Isaac, y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Y todos los pozos que los siervos de su padre, o sea, Abraham, había cavado en los días de Abraham, su padre, los filisteos lo cegaron llenándolos de tierra, o sea, los taparon. Todos los que Abraham, ya lo estudiamos, anteriormente lo leímos, todos los pozos que encontró Abraham para extraer agua, ¿no es cierto? Estamos hablando que estaban en el desierto, zona desértica. Entonces Abimelech dijo a Isaac, vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Y Isaac partió de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos lo habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo Esek, que significa contienda, dice mi versión, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo, o sea, los esclavos de Isaac, los ayudantes de Isaac, y también riñeron por él, por eso lo llamó Signa, que significa enemistad. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo, y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehobot, que significa lugares amplios. Porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros, y prosperaremos en la tierra. De allí subió a Berseba, y el Señor se le apareció aquella misma noche, y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Otro pozo más. Oh, ¿Cuántos pozos? 4. ¿Qué le parece? Acá, qué lindo relato, cómo Dios lo bendijo, pero ¿qué trajo la bendición de Dios? Envidia. Celos, ¿no es acá? Envidia de Abimelech y del pueblo donde están, porque recordemos que ellos eran nómades, ellos estaban de paso en esa tierra, eran peregrinos, no eran dueños de esa tierra, eran forasteros, extranjeros, y estaban así, ya tenían dueños esa tierra. Entonces, claro, él vio que prosperaban, que tenía vaca, que cosechaba, y todo lo que cosechaba ponía una semilla y sacaba 100 semillas, digamos, porque el 100% es 100 veces más de lo que vos pusiste. 101, o sea que más del 100, ¿no? Que es tremendo, Dios. Y él cumplió su promesa, digo, yo voy a estar contigo y te voy a bendecir, como leímos anteriormente, ¿no? Y todo dice, bueno, si vamos relacionados por amor a Abraham, ¿eh? La promesa de Abraham. Y bueno, y como te tenían envidia, él empezó a buscar agua y de los pozos antiguos y los otros se los sacaban. En nuestra tierra es nuestra, el agua es nuestra. Y así 2 pozos y al tercero encontraron y no lo molestaron más. Y al cuarto hicieron otro más cuando se fue a Berseba y encontraron agua. O sea, como Dios le prospera, pero la prosperidad a veces trae envidia de los que no conocen a Jesús. Trae envidia, pero yo también lo que encuentro acá, tal vez ustedes encuentren otras cosas, que Isaac fue paciente, fue pacífico, porque el agua era un bien, pero el agua era todo el agua, todo. Era una zona desértica, había montañas, había algunos valles, pero el agua era todo, sin agua, y podrían haber peleado, pero mal, o sea, con batalla. Pero Isaac
siguió confiando en Dios, yo te voy a proveer, y al final seguían cavando y encontraban agua, y ya basta, o sea, qué grande Dios, ¿no? Pero también él, que fue paciente, no respondió mal por mal, siguió, y Dios lo bendijo. ¿Eh? Dice, porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Qué grande. Por más que no tengan envidia, que nos pongan traba, sigamos, perseveremos, que con el Señor vamos a salir adelante. Amén. ¿Algún comentario de ustedes? Acá es como que tuvo problemas con varios pozos, ¿no? Sí, Hasta que dice el 22, abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Ahí, sí, hasta el tercero. Sí. bueno, dice, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado. ¿Eh? Y después de eso ya dice, se le apareció Jehová, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, pues yo estoy contigo, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Qué linda ese pasaje. Bueno, sí, no hay mucho, basta. Se puede hablar de muchas cosas, ¿no? Pero digamos, Sí. es verdad que los celos, ¿no? La envidia, eso es algo, ¿no? Que uno lo ve, ¿no? Cuando Dios te bendice, es como que despierta todo eso, ¿no? Más que nada, excepto las personas que no tienen a Cristo, ¿no? Es verdad eso, es una gran verdad. Tomás, ¿quieres comentar algo? Bueno, aquí los nombres de los pozos cambian un poco en esta versión. El primero dice que se llama pleito, el primer pozo. El segundo sí se llama enemistad. Y el tercero se llama espacio. El tercero pusieron así en esta versión. ¿Cómo se llama el tercero? Espacios libres. Espacios libres. Mira. Así se llaman aquí los tres pozos. Sí, ahí Isaías hizo una buena obra, un buen ejemplo de que por más pleito que había, él seguía adelante, seguía buscando más agua y quizá le dejaba los pozos abiertos a la gente, claro, a los pastores de Gerar, hasta que ya pudo Dios darle ese pozo de los espacios libres. Y el último pozo también que cavó al lado del altar, también eso. Y quizá Isaac estaba confiado que no importa dónde él fuera, Dios iba a proveerle un pozo de agua o cualquier cosa que él quería, porque iba a ir para verse va ahora. Entonces Dios estaba acompañando todo el viaje y hasta se lo hizo saber cuando una noche que se le apareció. Entonces estar confiados nosotros que Dios está con nosotros en cualquier viaje, cualquier circunstancia, que Él siempre está ahí, nos ayuda, nos protege. Así que es una buena lección para nosotros confiar en Dios también. Bueno, una cosita última es que yo pensaba, vieron que empezó el capítulo diciendo que hubo hambre en la tierra, el versículo 1, hubo hambre en la tierra. Entonces, y se fue Isaac de ahí, se fue donde había escasez, ¿no es cierto? Y digo, ¿por qué Dios no quiso que se quede ahí? ¿Por qué Dios no quiso que se quede ahí? Que si acá vemos que el Señor le promete que le va a bendecir. Pero el Señor permitió que se corriera del lugar, digamos. Pero le dijo, no vayas a Egipto, quédate acá en la zona, ¿no? No sé si hizo bien o mal en quedarse. Isaac se podría haber quedado y Dios le iba a proveer, como le proveyó acá, no sé. El asunto es que a veces nosotros nos movemos, pero tenemos que depender de Dios el paso que vamos a dar, ¿no es cierto? Porque confiamos en Dios que Él nos va a guiar. Porque a veces hay una situación y como hubo un problema, había hambre, había escasez, entonces algo tenía que hacer. Entonces, a lo mejor si hubiera orado, clamado a Dios, a lo mejor dice, no, acá quédate que yo te voy a proveer acá. Pero no, él se movió y Dios permitió que se moviera y le dijo, no vayas allá, quédate en este lugar.
Entonces veo eso también, que a veces nosotros podemos tomar una iniciativa, pero Dios nos corrige y dice, bueno, acá, no allá, Ujú. para estar atento también a eso, ¿no? Que a veces nos tenemos que mover, pero dependiendo de Dios, dependiendo de Dios. Y bueno, si quieren leemos el último tramo. ¿Quieres leer, Caro? ¿De qué? Del 26 podemos leer y al 35, pero vamos hasta donde llegamos. Bueno, y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Suat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y le dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues, ¿por qué pues me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros? Uh-huh. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos haga mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac lo despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Lon Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Amén. Acá termina el capítulo 26. Hay mucho para decir, pero bueno, yo solamente quería decir que acá, bueno, vino Abimelech y su jefe de ejército, también muy parecido con lo que pasó con Abraham. Ese pueden encontrarlo, no nos vamos a detener acá, pero en 21-22 habla también que se acercó también Abimelech con el jefe de ejército. Uh-huh. Y bueno, y Sarai reaccionó, ¿por qué viniste acá? Si vos me echaste, dice el 27. No, y dice, vemos que el Señor ha estado contigo, hagamos un juramento. Uh-huh. El 29 dice, de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado. Uh-huh. Solo hemos hecho bien. Acá se equivocó porque ellos no dejaron que explote esos pozos de agua que habían encontrado, ¿no? Uh-huh. Te hemos despedido en paz, tú eres ahora el bendito del Señor. ¿Qué tal? Entonces hizo un banquete, hicieron las paces, hicieron un juramento, el 21, ¿no? Y bueno, también la bendición de que encontraron el pozo. Para mí que ese pozo es el mismo que encontraron ahí anterior, que se nos llama Berseba, Seba, ¿no? Porque ellos estaban en Berseba. Entonces, qué bueno como él, como dijimos, Dios veía que tenía envidia, pero después llegó el momento que se dieron cuenta que tenían que estar bien tenían que estar bien con Isaac, no sé, que mira qué poderosos que son, que se levanten contra nosotros. Entonces ya le tenían miedo, ya de una forma de decir, yo creo que sí, le tenían temor. Entonces fueron y pidieron un juramento. Y como dice la Biblia, que Dios pone hasta nuestro enemigo en paz con nosotros. ¿Qué hace ese? Es así, pone hasta el enemigo en paz con nosotros. O sea que eso es lo que puedo encontrar yo de Isaac. Después el otro me gustaría, es un capítulo aparte, podemos leerlo otro día, lo que pasó con Esaú, porque ahí es un tema para hablar. Que tomó por mujer. Sí, 34, 35, bueno, vamos a dejar para la próxima. La próxima vamos a ver un poquito de eso. Pero sí. Bueno, esas mujeres no eran de ahí,
¿cierto? No eran parientes de él, digamos, no eran, por ejemplo, no era porque Jacob después fue a buscar esposa de dónde, Claro. los parientes El del pariente papá, y él no, del abuelo, digamos, pariente Claro. de Abraham. Él no, él tomó mujeres de ahí. de ahí, claro. Bueno, eso lo vemos la próxima, La próxima. y seguimos con Jacob, sigue la bendición. Perdón. Bueno, acá vemos que, como decía, ellos no se habían comportado tan bien Sí. porque, con ese problema de los pozos, pero vemos a Isaac que él no pagó Mal por mal. No, Él, o sea, no le pagó mal por mal, digamos. no. Él lo recibió, le hizo banquete, ¿no? Y bueno, hicieron ese juramento, Ujú. como que eso es algo importante, ¿cierto? Que cuando a veces nos traen problemas, nos traen dificultades, ¿cierto? Que después no pague, que cuando tengamos oportunidad, que no hagamos, no devolvamos lo mismo, ¿no? Porque eso es algo muy importante en los cristianos. No pagar Mal por mal. mal por mal, ¿cierto? O sea, en este mundo va a pasar, ¿cierto? Que nos van a hacer cosas, ¿cierto? Traer problemas, dificultades, pero nosotros no debemos pagar. Bueno, Tomás, ¿querés decir algo más? ¿Terminamos? Sí, algo muy interesante que pude encontrar es que este hombre, Abimelech, fue acompañado de varias personas. Uno de esos era el Ficol, y ese nombre me sonaba y lo busqué, y es el mismo que está en Génesis 21. Entonces, es el mismo Abimelech al parecer, porque dice Génesis 21-22, que dice que Ficol, príncipe de su ejército, estaba ahí con Abraham. Y aquí vemos que aparece otra vez Ficol. Así que parece ser que es el mismo Abimelech y el mismo Ficol, porque es mucha coincidencia que sean los mismos nombres. Así que puede que en verdad sea el mismo Abimelech de Abraham, al parecer. Y también dice que, como dice, ahora eres el bendito del Señor, o el bendecido del Señor, ahora eres tú. Como que decía, era Abraham antes, ahora eres tú. Claro. Que me hace ver como que era el mismo Abimelech. Entonces, la gente duraba 180 años, 160. Puede ser que cuando estaba Abraham, Abimelech era jovencito y Abraham era muy, muy anciano. Y después ahora Abimelech es el anciano y Isaac está joven. Puede ser que algo así pasó. También me gustó mucho Isaac cuando ellos llegaron, que él le dijo, si tanto me odian o me aborrecen, ¿para qué vienen a verme? O sea, que no se andó con hipocresía, Isaac, porque lamentablemente a veces una persona se pelean o se hacen daño y al otro día vienen como si nada hubiera pasado. Y están hablando otra vez como si nada hubiera pasado y se queda ese rencor ahí, esa hipocresía. Y Isaac de una vez dijo, no, ustedes me odian. De una vez lo puso la cosa clara. ¿Qué hacen aquí si me sacaron? Y ahí todo se pudo arreglar con sinceridad. Y fue muy buena esa historia, quedaron ellos amigos, quedaron en paz. Aquí se fueron en calidad de amigos. En la versión de ustedes dice en paz. Así lo ponen aquí. Sí. Así que qué bueno que podamos ser sinceros, que podamos arreglar los problemas con las personas, no estar con hipocresía, para que haya paz. Hasta le hizo un banquete y todo, de tanta paz que se pudo lograr después de esas disputas. Así que muy buena lección para nosotros. Así que eso es lo que tengo que decir, hermanos. Yo quería terminar diciendo que el Señor también nos dice, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si tu enemigo tiene hambre. Difícil para uno que no es cristiano, pero a veces también se nos hace difícil para nosotros, los cristianos, amar a nuestro enemigo. Y bueno, pero Dios, como dicen, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que le animo a los que puedan escuchar el video, verlo, que tomemos esta lección importante para nosotros hoy también. Si querés estar, porque te va a hacer bien estar en paz con tu enemigo. Te va a hacer bien porque va a tener paz. Va a tener paz, no te va a agarrar una úlcera,
porque te ponía nervioso y así. No, no, en Cristo lo va a poder hacer. ¿Eh? Así que te desafío a hacerlo. Así que por mi lado, Bueno. gracias y paz. Bueno, vamos a terminar, que se nos ha hecho largo, pero bueno, era un largo también este capítulo, pero queríamos avanzar, ¿eh? Y para seguir la próxima con el otro capítulo. Bueno, que el Señor les bendiga, gracias y paz. Gracias y paz.